Hola, soy la doctora Caria Correa, neumonólogo, tisiólogo infantil y de adultos, egresada de la Universidad del Zulia. Soy mamá de 3 hermosos hijos, una abuela súper orgullosísima de mi nieto maravilloso y vengo del estado Amazonas y aquí estoy, Amazonas para Chile. Bienvenidos a este espacio, a este podcast Nace Contigo, pues donde vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con la salud. Mi nombre es Víctor Higuera, yo soy periodista, director del Vino Tinto y estoy con la doctora Caria. ¿Cómo está, doctora? Hola, Víctor. Gusto tenerla en este espacio, episodio número 4 de Nace Contigo. Gracias. Doctora, lo primero que yo quería preguntarle es... ¿Cuándo supo que quería ser médico? Ella es, miren esto, ella es neumonólogo, tisiólogo invasivo. Luego me va a explicar ese término porque de verdad que en ese sentido no lo sé. Bueno, ¿cómo descubrí yo que quería ser médico? Bueno, la verdad, en aquel tiempo que bastante, son 30 años, en aquel momento de mi juventud no sabía qué era lo que realmente era, como todo joven, como todo muchacho, qué era lo que específicamente era lo que yo quería. Y entré a la universidad y comencé por nutrición. No, aquí no me gusta. Comencé por bioquímica. No, aquí no me gusta. Comencé por bioanálisis. Aquí no me gusta. Comencé todas las partes de salud. Todo era salud. No fue ingeniería, arquitectura y después siempre salud. En el área de la salud. Siempre era el área de la salud, pero había algo que me faltaba, algo que me tenía que llenar. Y antes había muchos mitos para entrar a la universidad para estudiar medicina. ¿Dónde estudió, doctora? Yo estudié en la Universidad del Zulia. Ok. Y la Luz. En Luz, sí. Bueno, Luz, pues, claro, Luz, la Universidad del Zulia. La Universidad del Zulia. Y yo sentía que algo me faltaba. Presenté mi prueba para hacer, en aquel entonces uno hacía laboratorio de medicina. Hice mi prueba de laboratorio de medicina, aprobé el laboratorio de medicina, comencé medicina y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y así comencé mi carrera. Cada vez que avanzaba en el año era duro, era difícil, pero cada vez era más emocionante, cada vez me sentía más llena y más satisfecha de aprender y de experimentar, porque era aprender, experimentar y llevar. Algo así como recibir, procesar y luego dar. Y esas 3 fases me sentía espectacular. ¿Y la especialización? ¿Por qué neumonología y después tisiología también, no? Sí, es un solo posgrado que es neumonólogo tisiólogo. Bueno, eso sí tiene una trayectoria muchísimo más. Yo no sabía que iba a estudiar neumonología. Yo me fui, cuando me gradué como médico, fui a hacer mi año rural y mi práctica en el Amazonas, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Hace 30 años me dirigí a Puerto Ayacucho, algo que fui por 3 meses, a hacer solo una rural por 3 meses y me quedé 30 años. Wow. 30 años que fueron unos 30 años de vida y de experiencias muy maravillosas. Habíamos muy pocos médicos, como verás, Amazonas, pues no es todo el mundo, no es un lugar muy llamativo para que uno se tome la decisión de ir a ejercer en Amazonas. ¿Y qué la atrapó? Porque, como usted mismo lo comenta, ¿qué fue lo que la atrapó? Y después
Claro, 30 años. Bueno, mira, me atrapó las vivencias, la vivencia, la estadía, la convivencia con las personas indígenas, porque uno piensa que como es médico, piensa que uno salió con todos los conocimientos del mundo y resulta que vas a vivir una vida totalmente distinta con personas que te enseñan muchísimas cosas y uno aprende muchísimo más. Como por ejemplo... Allá era muy difícil que los indígenas creyeran en el médico, creyeran en la bata blanca. Claro. Era muy difícil. Primero ellos nos llamaban criollos, éramos distintos a ellos, no hablábamos como ellos, no confiaban en nosotros porque su médico de cabecera era el chamán. El chamán, claro. Era el chamán, era el que les diagnosticaba, era el quien los trataba. Y me tocó esa parte dura como médico rural, me tocó esa parte dura de vivir esa experiencia y yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Claro. Y algo que tengo que hacer pues es unirme al chamán. ¿Y cómo evolucionó esa relación precisamente entre pues lo que es la ciencia, la medicina y pues las creencias, ¿no? Lo que era ellos acudir al chamán y que ahora tenían que acudir. ¿Cómo evolucionó esa relación entre usted y ellos en ese sentido? Bueno, mira, de eso tengo una anécdota que fue la que yo diría que fue la que me abrió me abrió las puertas para que ellos me aceptaran como médico. Cuando yo llegó el primer día que yo llego al ambulatorio, pues yo tenía ya un ambulatorio destinado para mí en una comunidad que coordinaba 36 comunidades indígenas. Hay un indígena en una churuata, en una chocita, colgado en un chinchorro, esperando la muerte, puesto que su chamán le dijo que tenía una enfermedad que no era curable, porque se le escapaba a él de sus manos y él tenía que morir. Cuando en la comunidad habían unas monjas también, y las monjas me van a buscar y me dicen, doctora, mire, yo quiero que usted vaya a ver a un muchacho de 22 años, Marcos, no se me olvida el nombre. Entonces, cuando fuimos, yo lo fui a ver, él lo que tenía era un absceso en una pierna. Imagínese. Una celulitis inmensa, ya una celulitis extremadamente avanzada. Y yo le digo a la monja, mira, yo a él lo puedo curar, porque él lo que tiene es una infección y lo que tenemos es que llevarlo, drenarlo y ponerle tratamiento endovenoso y él se va a mejorar. Él no quería porque ya su chamán le había dicho que no se podía curar, que él iba a morir y ellos se quedaban simplemente con lo que decía el chamán y iba a morir. Entre todas las expectativas de las monjas y de las esposas y de la gente de la comunidad, le decía, bueno, pero vamos a probar con la doctora. Eso fue una prueba que ellos me lanzaron, no fue que para ver si yo fallaba, hasta ahí llegaba yo. Entonces, bueno, me lo llevé al ambulatorio y el primer día tenía un absceso inmenso en la pierna y yo lo fui a drenar. Cuando yo dreno ese absceso, ¿verdad? Un absceso que tenía demasiados días, yo dreno, abro, meto la aguja y sale, pero un chorro, literal, sí. Un chorro inmenso de pus. Y lo atrapaba en una ponchera. Cuando ellos vieron que todo eso salió de ahí, porque no era yo sola con el paciente. Claro. Era el paciente, la comunidad completa y yo. O sea, ellos... O sea, tenía su público, pues. Público, porque un público que si te equivocabas claro, no te iba a presión, no me imagino la presión. Sí, era terrible. Así que y respirándole la nuca. Ahí, con la ayuda de todos, lo drenamos, lo hospitalicé ahí, le tomamos una vía, le hicimos su tratamiento y el muchacho se levantó y el muchacho se curó y mejoró. Y en realidad esa fue una de las cosas que me dio mucha confianza con ellos para que yo continuara allí. ¿Y el chamán le dijo algo? El chamán de ahí para allá comenzamos a trabajar juntos. En el respeto en el respeto a su cultura, yo me adapté a todas sus recetas en el sentido de que, por ejemplo, a mí me llevaban un niño con mucha diarrea
y él le mandaba el cogollo de guayaba con Claro. el cogollo de esto. Yo no le decía, ¿qué vas a tomar eso? No. Yo le decía, tú lavas bien las hojitas de guayaba, la pones a hervir en un litro de agua y le vas a echar este sobrecito de sal. Pero y Y no te hubo vas a- momentos en que se contraindicaban, porque en una cultura como la Sí, indígena sí, claro. y la medicina que está basada en la ciencia, o sea, me imagino que hubo cualquier cantidad de casos en los que se contraindicaban ustedes. Claro, principalmente cuando pecaban las culebras. O sea, allá no era que eran culebritas, allá No, estábamos hablando de, claro. de mapanares, de cuatro narices, No, aquí ya yo estoy sí, de graficando todo eso. anaconda. O sea, yo no sé si ustedes han visto una anaconda, No, pero ni quiero. yo sí he visto anaconda No, de señor. 12 metros, En el de acto. 13 metros. Desmayado en el acto. Inmenso. Animales bellísimos. Increíbles que uno piensa que no existen, pero sí existen y existen tan cerca de uno que a muchas personas. Y una de las cosas que yo valoro mucho para mí misma es eso, pues es toda la trayectoria y toda la experiencia que yo tuve, tanto en espacio físico, porque Amazonas es hermoso, es la selva pura, es el pulmón de Venezuela, y ver todas las cantidades de animales que uno convivía con ellos normalmente, la culebra, el alacrán, Y me imagino que le llegaron casos de picadas de alacrán culebra por montón. por montón. Ahí era donde había la controversia, porque Ahí quería hacerle esa pregunta, ¿cómo era, digamos, la estructura, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo era el procedimiento? Mira, primero lo llevamos al chamán, después para la doctora, vamos a ver qué dice o primero vamos a ver qué dice la doctora, porque no, la doctora era la última opción. imagínese. Primero era el chamán. El chamán era el primero. Ya lo mordía una mapanare y ellos iban al chamán. El remedio era y pareciera increíble, ¿no? Parece increíble. A mí me costaba mucho creerlo. Si yo no lo hubiese visto con mis propios ojos, yo no estuviera dando testimonio de esto. Pero el chamán curaba las mordeduras de culebra con el hueso del fémur de la vaca. Ponían a tostar el fémur de la vaca y ellos lo picaban a cierto tamaño. Ellos tenían su tamaño preciso y todo, y lo ponían en el espacio donde estaba la picadura. El chamán lo rezaba y eso absorbía el veneno. Después, bueno, son muchas cosas. ¿Y eso no le chocaba? O sea, dentro de su formación, de su... No, a la larga iban a terminar allá el ambulatorio igual. Claro. Pero claro, él decía que eso era lo que curaba la picadura de culebra, pero hay muchas razones. Pero yo te digo, ellos andan en la selva, y andan en la selva y ellos no van a estar viendo si hay una mapanare o no hay esto, no hay aquello. Le pican qué cantidad de veneno es lo que le ponen, ellos no saben eso. Claro. Ellos van a su chamán viene, les pone eso, ellos se curan. Ok, yo decía, bueno, ok, le absorbe el veneno, pero ¿y lo demás? Claro. Entonces era cuando me llegaban a mí. Y a mí me llegaban con todo lo que era el proceso posterior de una mordedura de culebra, que era la celulitis y todas esas cosas. Pero era muy poco el que se moría por culebra, muy poco el que se moría por picaduras de culebra. Y a muy pocos le poníamos nosotros el antídoto a tiempo. Le poníamos el antídoto 5 días, 10 días, 15 días después para protegerlo, porque lo había pedido una culebra, pero ya el efecto había pasado. Y esa era una de las cosas que nosotros no comprendíamos, pero eso pasaba. Y eso lo vivíamos nosotros en Amazonas a cada rato. Y al final eso se complementaba, pues. Claro, se complementaba. Y 30 años claro, de eso. Nosotros le poníamos su tratamiento del que nosotros sabemos. Le poníamos su suero antiofídico, le poníamos sus antibióticos, todas sus cosas, y el paciente mejoraba. Pero antes de eso el chamán le había hecho lo que le iba a hacer. Porque primero pasan igual que las parturientas. Las parturientas primero paren en sus casas, prueban en sus casas, y de ahí si pueden parir solas, paren. Si se les complica el asunto, llaman al chamán. Si el chamán no puede, llaman a la doctora.
Doctora, ¿y cuál cree usted que fue su aprendizaje, el aprendizaje, digamos, esencial que le dejó esa experiencia de 30 años allá en el Amazonas, que le marcó su carrera como médico? ¿Cómo así? A ver, cuéntame. Su experiencia en el Amazonas, ¿qué fue lo que le dejaron 30 años que usted al irse de allí, usted dice, bueno, yo me llevo de aquí esto? La enseñanza que usted, digamos, pues le dejó en la experiencia con otro tipo de cultura, otro tipo de medicina, que, pues bueno, se lo llevó consigo y lo va a recordar siempre. Bueno, mira, Víctor, si yo te digo algo, no me lo vas a creer. Pruébeme. Si por mí fuera, yo aún estuviera en Amazonas. Imagínese, claro. Porque el vivir allá, la convivencia durante 30 años fue creciendo cada día más, que uno llega a formar parte de esa cultura, uno llega ya a formar parte de esa vida, que no es una vida carencial. Hay muchas cosas que uno puede obtener del Amazonas. Mira, con decirte, yo tenía mi casa de campo, y yo iba a hacer mi hallaca, porque nunca se pierden las costumbres. Yo iba a hacer mi hallaca y yo iba al campo, agarraba las hojas de la hallaca, sí, el aliño, el ají dulce, el pimentoncito, todo se agarra al campo. Uno va y se introduce a esa cultura durante tantos años y uno se queda, el tiempo pasa y eso queda maravilloso, esa relación de ese tipo de paciente. Las lenguas, son muchas lenguas, son como 5 o 6 lenguas, que es de lo único que sí me lamento, de verdad. Nunca me puse a aprender la lengua. Aprendí lo esencial, lo que es el dolor, sobre todo con el Yanomami. El Yanomami es la lengua más difícil para uno ponerla a pronunciar. Es como que si uno tratara de pronunciar el alemán o el holandés, con unos sonidos muy extraños. Y cuesta bastante. Aprendí lo esencial para poderme comunicar con ellos, porque en el hospital llegaban muchos Yanomami, muchísimos Yanomami con picaduras de culebra, con flechas, porque ellos mismos se ponen a cazar y se herían unos con otros. Y entonces era muy difícil la comunicación con ellos. Y eso también, cuando los muchachos recién llegaban al hospital, uno le preguntaba al residente, ¿qué pasó con este paciente? No, es poco colaborador, no habla. Digo, ¿cómo poco colaborador no habla? Entonces uno lo agarraba y comenzaba a hablar con él, o en señas, palabras clave en Yanomami. Sí, o en tipo indio, tú, yo, tú qué, tú y nini, cosas así, y uno conversaba completamente con ese paciente y podía obtener la información de él para poder llevar su caso. Doctor, y en esa zona, ¿cuáles eran las afecciones respiratorias más comunes? Porque hablamos de picaduras de culebra, de alacranes, pero... No, las enfermedades respiratorias más comunes allá, todo lo que es típico de la parte respiratoria, porque nosotros en Amazonas teníamos 2 estaciones. Teníamos la estación de verano, que no son estaciones, sino como tiempo. El tiempo de sequía, donde había mucho humo, mucha quemazón, y el tiempo de lluvia. Eran 6 meses de sequía y 6 meses de lluvia. Y lluvia parejo. Entonces eso traía, como esos cambios de clima, traía todo lo que son los procesos virales, respiratorios, todo los virus respiratorios de sincicial, los adenovirus, los rinovirus, todos los virus tipos característicos, y sobre todo las descompensaciones de los pacientes asmáticos, los niños asmáticos, las personas adultas asmáticas. Había muchos problemas respiratorios, por eso ellos viven mucho a la intemperie, se vive mucho a la intemperie, y esos cambios de mucho humo, exceso de humo, o era exceso de lluvia, y esos cambios de temperatura afectan mucho la parte respiratoria. Y la otra enfermedad que había era la tuberculosis. Mucha tuberculosis. Pero en esos pacientes, la tuberculosis allá, nosotros,
con todos sus tratamientos, controlada, con buenos diagnósticos, y se podía controlar la tuberculosis. Estamos conversando con la doctora Caria Correa en este espacio, cortesía de Laboratorios AVO. Doctora, me hizo ruido porque realmente no conozco el término. Yo quisiera que me explicara qué es la tisiología. Usted es especialista en tisiología. ¿Qué es eso? Sí, Víctor, yo soy neumonólogo, tisiólogo. Y mis profesores me agregaron tisiólogo invasivo. Porque como yo me iba yo vine de Amazonas a hacer mi posgrado a Maracaibo en la Universidad del Zulia, en el Hospital General del Sur. Ellos me prepararon un año más en cuanto a procedimientos invasivos para la parte de todas las enfermedades de tórax, de todo lo que eran procesos de invasivos de cirugía de tórax. Y mi título es neumonólogo, tisiólogo invasivo. Tisiólogo es antes la enfermedad el tisiólogo es el que estudia la tuberculosis. La tuberculosis antes se le llamaba tisi. Era el tísico. Claro. Tú toses mucho, te pareces un tísico. Ah, mira. Así era que se determinaba, se señalaba anteriormente a la tuberculosis, la tisi. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad crónica que se transmite a través, mi profesor nos decía que era la enfermedad del amor porque se transmitía a través del beso. Pero es una enfermedad que se transmite con el contacto con las gotitas de saliva cuando una persona tose, cuando una persona tosedora, cuando tienes en contacto directo con los utensilios, con todas esas cosas, y uno convive con una persona con tuberculosis, uno se puede contaminar de tuberculosis. Pero la tuberculosis es importante porque nos deja muchas secuelas a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, pero lo más importante es que tiene tratamiento y tiene cura. La tuberculosis se cura. Nos deja muchas secuelas y lo más importante es diagnosticarla a tiempo, que podamos con tiempo diagnosticar la tuberculosis. O sea, podemos resumir que un tisiólogo es un experto en tratar la tuberculosis. En tratar la tuberculosis, diagnosticar, tratar y luego continuar con el tratamiento con los pacientes post-tuberculosis, con los pacientes que curaron de tuberculosis, pero son pacientes que quedan con secuela pulmonar, y ese paciente hay que brindarle el mejor apoyo para que tenga la mejor calidad de salud pulmonar. Doctora, ¿cuánto tiempo tiene en Chile? Háblenos un poquito de su experiencia y de su trayectoria, ¿no? Aquí en Santiago, ¿no? En Llegó a Santiago directo. Sí. Yo llegué aquí a Santiago hace 4 años, en el 2018. ¿Hace 2018, sí. Hace 4 años, a mitad de año, más o menos como para esta temporada, febrero, marzo, llegué. Hace 4 años, bueno, mi experiencia acá ha sido como la de todos los que llegamos. Como médico tengo poco tiempo ejerciendo, tengo 2 años ejerciendo acá en Chile como médico, aquí en la Clínica Nasser, que me brindó la oportunidad de ejercer y de establecerme aquí como médico, al cual le doy las gracias y mucho agradecimiento a todo el personal que han sido muy acogedores, a mis compañeros. Pero sí, ha sido muy grato, no ha sido fácil, pero ahí vamos, adelante. Y bueno, con todo lo que se puede hacer, con 30 años de experiencia, yo pienso que podemos dar y podemos recibir también de experiencias nuevas, porque estamos en un país nuevo, con personas nuevas, con culturas nuevas, y estamos estoy dispuesta a entregar mis conocimientos y recibir conocimientos de Chile. De verdad, muy agradecida en Chile y con el personal de la clínica que me ha prestado todo su apoyo. Ahora, hablando de Chile, bueno, Santiago, ¿no? Porque sí, en las regiones es distinto. Santiago es una ciudad que tiene mucha contaminación del aire.
Sí. Las personas, o el santiaguino, las personas que viven en la capital, ¿cuáles son digamos, los padecimientos más frecuentes a nivel respiratorio, consecuencia de toda esta contaminación? Bueno, las partes que más se presentan en la consulta de problemas respiratorios son los procesos virales. En este tiempo, sobre todo en este tiempo de invierno. Más por cambio de estación que en realidad por la calidad del aire, ¿no? Sí, porque el aire forma parte de lo que es el trastorno ambiental. Claro. O sea, los problemas respiratorios se basan mucho en lo que son los procesos ambientales. En el ambiente, puede ser por humo, por polvo, por aire, por frío, por calor. Todos esos cambios, todas esas concentraciones que tiene el aire, el ambiente, pueden producirnos problemas respiratorios a las personas que son sensibles a eso. Por lo menos en este tiempo tú ves que todo el mundo está tosiendo. Uno va en el micro, en el tren, todo el mundo tose, sí. Pero no porque sea un paciente crónico pulmonar, ni porque sea un paciente que tenga tuberculosis, sino simplemente por el cambio la baja de temperatura, el aire frío. Cuando uno inhala ese aire muy helado al pulmón, eso estimula la producción de tos. Entonces, el ambiente influye mucho en los procesos respiratorios. En casi todos los procesos respiratorios el ambiente es uno de los más básicos. Y viendo esas reacciones entonces como algo común, ¿no? de las personas por el clima, ¿cuándo es el momento en que uno dice, ya, yo tengo que ir a tratarme esto? ¿En qué momento dice una persona que está tose, o ya dice, bueno, yo debo tener bronquitis? Pero ¿en qué momento, viéndolo como algo común, ¿no? Que una persona dice, yo tengo que ir al médico a verme eso? Ok, ya cuando la tos ya no es una tosecita. Entonces ya yo puedo toser en un momento, toso y ya. O corro y toso y ya, un momentico, pero cuando es una tos que ya se va haciendo más continua y aparte de eso se acompaña de otros factores como lagrimeo nasal, picadura en los ojos, que la tos se hace más persistente, que tengo fiebre. Yo pienso que si es un proceso viral, uno lo debe dejar procesar en casa máximo 5 días, mucho 5 días, pero una vez que ya esos 5 días el proceso viral no ha pasado, debo acudir al médico, porque si no eso se puede complicar con otras cosas, porque a veces los virus pasan, pero a veces dejan secuelas que son la parte inflamatoria bronquial, que entonces ahí sí ya vienen las bronquitis, las neumonías y todas esas cosas. Y entonces estas personas que presentan estos cuadros con frecuencia, se le puede atribuir quizás a una alergia ya o es algo ya más particular. O sea, ¿se pueden considerar alérgicos? No todo, pero sí hay personas que son muy sensibles a los cambios ambientales y si son muy sensibles a los olores, a las sustancias tóxicas que hay en el ambiente. Y siempre están tosiendo, uno puede decir, este paciente puede estar presentando este tipo de alergia o un proceso bronquial por ambiente. Pero si es un virus, si es un proceso viral, el paciente hace 5 días su proceso viral y de ahí pasó y no pasa nada. No queda con bronquitis, no queda con nada. Simplemente le pasó su proceso viral. Otra de las condiciones que son frecuentes, ¿no? Que se ven frecuentemente pues en la parte respiratoria es el asma. Háblenos un poco de dónde o cómo se produce el asma. ¿Tiene cura? Y bueno, porque se ha visto que las personas tienen un inhalador, pero no sé si es que eso, yo que no lo sé dentro de mi ignorancia, no lo padezco, gracias a Dios, pero ¿eso tiene cura? ¿Cómo se trata el asma? Mira, Víctor, el asma es un tema, ¿oyó? El asma es un tema porque es un temita, porque eso es una de las cosas que más se me presentan en la consulta. Los pacientes asmáticos, el asma, voy a comenzar por especificarte pequeñito lo que es. El asma es una inflamación crónica del bronquio, pero porque sea crónica no quiere decir que sea incontrolable.
hay muchos mitos, muchos malos conceptos acerca del asma. Ay, como yo soy asmático, yo tengo que vivir respirando mal. Ay, como yo soy asmático, yo toso. No, Claro. eso no es. Un paciente asmático bien controlado puede ser un paciente que esté sentado respirando tan perfecto como tú y como yo. Y que pueda hacer deporte, y puede brincar, y puede jugar, puede manejar bicicleta y todo. Pero tiene que estar bien controlado. El otro concepto errado, equivocado que tienen las personas es que porque como yo soy asmático tengo que estar pegado a un inhalador las 24/7 y eso tampoco es correcto, eso no es así. El paciente asmático que tenga un inhalador las 24/7, sube escalera y se inhala, juega fútbol y se inhala, hace cualquier actividad y se inhala, es un paciente mal controlado. Un paciente asmático no tiene ¿Tendría por qué. relación con la ansiedad, no? No, con un tema psicológico, ¿no? Un paciente, los inhaladores no causan dependencia, Okay. Ningún inhalador. Okay. Lo que hay es un mal uso del inhalador, pero no es que porque yo voy a usar salbutamol, yo me voy a hacer dependiente del salbutamol. Claro. Eso no existe. Lo único que hacen los inhaladores al pulmón es mejorarlos. Curarlo. Me preguntaste si el asma se cura. No. El asma no es una enfermedad que se cura, como la diabetes es una enfermedad que no se cura. Pero yo soy diabética, pero tú no ves que yo parezco diabética, claro, porque estoy bien controlada. Eso es lo que pasa con el asma. El asma, un paciente se ve, respira bien, respira sano, tiene buena saturación, tiene todo perfecto, juega fútbol. ¿Cómo que él es asmático y juega fútbol? Porque es un paciente que está controlado. Y es un paciente que no usa inhalador las 24/7. ¿Un paciente asmático tiene que usar inhalador para toda la vida? No. ¿Un paciente asmático tiene que usar un inhalador 15 días? Tampoco. ¿Qué nos va a decir cuándo se deben retirar los inhaladores? La mejoría clínica y el tiempo que dure el paciente sin crisis. Ahí debe decidir el médico, bueno, vamos a quitarle el inhalador porque ya él está pasa un año y no tiene crisis, pasa 8 meses y no tiene ningún tipo de crisis. Y ahora, hablando de control, ¿qué medidas puede tomar uno en casa para, pues, de cierta manera, no ser tan propenso o poder, como usted mismo lo dice, hacer un control sostenible de lo que son estas afecciones? Mira, el asma, el paciente asmático y sobre todo los padres que tienen niños asmáticos deben tomar sobre todo lo que es un cambio de conducta, un cambio de vida. Como te dije, el asma tiene 3 cosas importantes que la desencadenan: el ambiente, la dieta y los procesos virales. Esas 3 cosas desencadenan los procesos de asma bronquial. Yo el ambiente de la calle no lo puedo modificar. Claro. Y lo otro, el humo de cigarrillo. Hijos de padres fumadores son asmáticos. Ya eso está más que descrito. ¿Ok? Esas 3 cosas desencadenan la crisis. Yo no puedo cambiar el ambiente de la calle, ni le puedo decir a una persona que está en la calle que deje de fumar, porque el mundo exterior yo no lo puedo cambiar. Pero el mundo interior, el de mi casa, sí lo puedo cambiar. El ambiente de casa yo puedo cambiarlo. ¿Y cómo cambio yo el ambiente de casa? El ambiente de casa es no usando ningún tipo de sustancias químicas, cloro, mistolín, el lisofor, ambientador, amonio cuaternario, perfumes, desodorantes en aerosol, velitas aromáticas. Todo eso hace que se desencadene la crisis de asma. Un paciente asmático, una familia que tiene niños asmáticos, ¿qué debo hacer para evitar el asma? No fumar. No fumar, no es voy a salir a fumar, porque claro, no se trata del humo, sino el olor que queda penetrado en el cuerpo de la persona fumadora. Al niño ese olor le causa tos y le desencadena crisis de asma. Por eso los padres fumadores con niños asmáticos, la mejor decisión es dejar de fumar. Y no usar perfume. Yo voy a usar el perfume en la sala porque el niño está en el cuarto. No. Es que yo no debo usar perfume dentro de mi casa. ¿Perfume? Perfume. Yo no puedo. Como te dije, ni ambientador. Tampoco.
Como te dije antes, no es yo me voy a echar el perfume aquí y me voy, no. O voy a sacar el niño para allá y le voy a echar el perfume, me voy a echar yo el perfume adentro. No, lo que tienes que sacar es el perfume. Al perfume es al que tienes que sacar de la casa. O sea, es una casa donde huele a lo que sea, lo que entre por la ventana. No, una casa limpia. Claro. Una casa limpia, de polvo, libre de humo y libre de olores irritantes al pulmón. Antes de que viniera el COVID, se habían hecho estudios bastante específicos de que uno de los mejores limpiadores desinfectantes que no hacía daño al pulmón era el ácido acético. ¿Quién es el ácido acético? El vinagre blanco. Vinagre blanco para limpiar la casa, vinagre blanco para lavar la ropa, vinagre blanco para limpiar el baño. Con esas tres cosas, dejando de fumar, manteniendo un ambiente libre de olores y de polvo y con su tratamiento correcto y su control adecuado, un niño asmático puede vivir, o una persona asmática puede vivir sanamente y pasando años sin crisis. Y dispositivos de control del aire como humidificadores y eso no es recomendable. Si tú lo quieres usar para sentirte bien, lo puedes hacer. Pero sí ayuda. Pero eso ayuda un poco, en realidad. Pero no es que yo voy a poner el humidificador y me voy a echar perfume porque está el humidificador. Claro. Yo no voy a limpiar, voy a poner no, es no usar eso. El humidificador tú lo puedes usar porque te ambienta un poco en cuanto a la temperatura y esas cosas, pero no es algo que un paciente asmático tenga que usar. Lo más importante es mantener el ambiente libre de olores, libre de sustancias tóxicas al pulmón. Doctor, dentro de su amplia trayectoria que nos contó, no tiene que ser a juro de su paso por el Amazonas, pero ¿cuál ha sido así ahondando un poco más en su experiencia personal, cuál ha sido así, digamos, un caso que a usted la haya impactado, la haya marcado dentro de su carrera, si que usted es una referencia o es algo que yo voy a recordar por siempre dentro de su profesión? Bueno, cuando estaba haciendo el posgrado, yo estaba en el segundo año. Sí, en el segundo año. Creo que estaba finalizando el segundo o empezando el tercer año. Me llega una señora como de 59, 60 años con un antecedente de fibrosis pulmonar. Una lesión, una fibrosis pulmonar, con mucha dificultad respiratoria. A uno le dicen que los pacientes con fibrosis pulmonar ya tan avanzada, lo más sano es evitar o tratar de evitar lo más que puedas la intubación. Esa señora estaba con sus 3 hijos, me recuerdo el más chiquito de 17 años. Y ellos me dicen, yo les explico, mira, la señora tiene una fibrosis pulmonar bilateral muy avanzada, intubarla sería más bien alargarle la muerte, claro, y no mejorarle su salud. Y es una angustia más. Pero de todas formas, esas son decisiones que ustedes tienen que tomar como hijos de ella. Pero yo les estoy diciendo las consecuencias que se pueden traer. Le puse el tratamiento que tenía que ver la señora y yo me fui. Como a la 1 de la mañana los muchachos me llaman y me dicen, doctora, póngale el tubo a mi mamá. Y yo, ¿estás seguro? Sí. Esto lo estoy contando porque son muchas cosas que uno tiene que sacar en conclusión. Entonces yo les dije a ellos, ¿ustedes están seguros? Sí, doctora, por favor, póngale el tubo a mi mamá. Yo de manera muy incrédula creía en mi medicina. Yo decía, bueno, yo se lo voy a poner, le puse el tubo para que ellos vieran que yo estaba haciendo algo por su mamá. Pero yo estaba convencida de que esa señora no iba a amanecer. Tenía una saturación muy baja, estaba en muy malas condiciones, terrible. Yo la intubo, le pongo el tubo. Yo debía haberla conectado a un pulmón artificial que no había en ese entonces en el hospital. Sin embargo, la conecté a una pieza en T con una bombona de oxígeno. La señora, yo la recosté, la acomodé, le presté todos los servicios que nosotros llamamos de calidad, pero sin maniobras heroicas. Y yo me fui, la dejé la señora
Somnolienta con el tubo y todas las cosas, me voy. En la mañana, cuando yo llego a la emergencia, yo pregunto, ¿y la señora? Y la señora me hace así, con el tubo en la boca. Me hizo así. Y yo, Dios mío. Claro. ¿Ves? Entonces eso me enseñó a mí a que yo no tengo el poder en mis manos de nada, a que yo no decido quién vive y quién muere. Yo solo sé mi carrera, lo que yo aprendí en mi carrera, y debo hacer eso por mi paciente. Ayudarlo hasta donde tenga que ayudarlo, y lo demás queda en manos de Dios, no en manos mías. Pero eso fue una experiencia de vida que me dio. Yo digo que Dios me dio una cachetada. Porque así como que, ay, sí, tú no vas a vivir porque tú tienes muchas cosas, porque ya estás lista, porque ya la medicina dice que tú te vas a morir, punto. Y bueno, yo digo, Diosito me dio una cachetada y me dijo, no, tú no eres la que decide, el que decido soy yo y ya está. Y esa fue una de mis mejores y más grandes enseñanzas en esta trayectoria de experiencia como médico. Doctora, para ir cerrando, hablando de experiencias, recientemente, pues hoy se declaró oficialmente el fin de la pandemia, ¿no? De lo que fue el COVID, 2 años prácticamente con muchas bajas, consecuencia de este virus que atacaba principalmente las vías respiratorias. ¿Cuál fue el principal reto dentro de este lapso y que usted tuvo que enfrentar como especialista? Porque básicamente iba directo, ¿no?, a tratar eso, ¿no?, dentro de lo que fue la pandemia del coronavirus. No, Víctor, cuando estaba la pandemia yo no estaba ejerciendo. No. Ok. La experiencia que viví del COVID lo viví cerca de mi familia, de mis amigos, tratando a mi familia, tratando a mis amigos. Gracias a Dios, COVID sin ninguna complicación, todos encerrados como en la primera pandemia fue tan duro, todos encerrados allí. Muy asustada, muy aterrada, no contaba con las herramientas para poder ayudar a mis pacientes, puesto que estaba fuera del sistema, todavía no había podido entrar al sistema. Fue una experiencia muy dura ver cómo el COVID hacía tanto desastre a nivel respiratorio. Hoy en día, la experiencia que sí te puedo explicar es la experiencia que tengo hoy en día con los pacientes post-COVID. Okay. Los pacientes que vivieron el COVID, que tuvieron intubados, que hoy en día tienen secuelas severas acerca. Eso le iba a preguntar, ¿que le quedaron secuelas? Sí, hay pacientes que tienen muchas lesiones de secuelas, muchas lesiones fibróticas post-COVID. He visto pacientes post-COVID que quedaron sin secuelas, he visto pacientes post-COVID que quedaron con secuelas severas y he visto pacientes post-COVID que quedaron inválidos respiratorios. Lo que nosotros llamamos inválidos respiratorios son esos pacientes con lesiones fibróticas muy graves que viven dependientes de una bombona de oxígeno. O sea, el COVID hizo estrago, hizo daño a todo nivel. Hizo un nivel leve, nivel moderado y nivel muy severo. Tengo un paciente de 35 años que quedó inválido respiratorio. Estaba utilizando su bombona permanente, pero él, aparte de eso, tenía otras cosas, pero el COVID le lesionó tan grave su pulmón que quedó inválido respiratorio, dependiente de una bombona de oxígeno, un muchacho tan joven. Doctora, para finalizar, ¿cuál sería su principal consejo, no para las personas que sufren o que tienen afecciones respiratorias, sino para las que aún o que no lo tienen, digamos, preventivas para mantener una salud respiratoria óptima? Bueno, mira, para la salud respiratoria óptima lo primero que hay es hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que tener una buena alimentación. A mí me van a odiar todos los que son los vendedores, los jugos envasados, los pepitos, todas esas cosas. Todo eso, evitarlo. Evitar todos los alimentos que contengan colorante.
evitar todos los alimentos que vengan envasados. Todo eso contiene muchos preservantes, muchos conservantes que a la larga van a producir problemas respiratorios, o por lo menos son desencadenantes de todos esos problemas. Ejercicio físico, mantener un peso adecuado para cada persona. Y ahora en este invierno nos quitamos las mascarillas, pero yo recomiendo mantener las mascarillas, no solamente en los espacios cerrados, no solamente. Mira, yo recomiendo la mascarilla por dos formas. Uno, para dos ventajas. Uno, porque nos vamos a proteger de todos los virus. Recuérdate que no es solo el COVID. No es solo el COVID, claro. Es la tuberculosis, es el COVID, es el adenovirus, es el rinovirus, es el neumococo, es cualquier proceso viral. Cuando vamos en el metro vamos casi que abrazados y besándonos unos con otros. Acuérdate que te dije que la tuberculosis es la enfermedad del beso y del amor. Entonces, usar el uso de mascarillas. Si no nos gustan las mascarillas estas que se usan de uso comercial, utilizar cualquier pañuelo, bufanda, cualquier cosa en los espacios públicos donde haya extremadamente gente. Y otra cosa que también la he vivido por experiencia es taparnos la nariz y la boca usando mascarilla o bufanda para no inhalar este aire tan helado. Este aire tan frío, enfría, produce un enfriamiento en la parte respiratoria y eso te desencadena todo. Cuando tú tienes tu mascarilla, cuando tú inhalas y exhalas, el aire se mantiene calientito. Entonces, ese aire caliente es el que va a ir a los bronquios y va a mantener el bronquio, sano. Pero sí, es recomendable el uso de mascarilla en los espacios donde hay muchísima gente. Muchísimas gracias, doctora Caria Correa. Con esto ponemos fin al episodio número 4 de este espacio podcast Nace Contigo, cortesía, por cierto, del Laboratorio Abbott. Hasta la próxima.